La copa de vino de cristal se estrelló contra el suelo de mármol mientras las manos de Sofía Torres temblaban, no por torpeza, sino por la mirada gélida de Miguel Salazar perforándole la espalda. En el restaurante más exclusivo de Barcelona, donde una comida costaba más que su alquiler mensual, había cometido el error de contestar su teléfono en neerlandés, y Miguel Salazar había oído cada palabra. El líquido ámbar del vino derramado se extendió por el suelo blanco impecable como si fuera sangre, y Sofía sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sentía el peso de todas las miradas en la sala privada del Cellar de Can Roca. Ojos de personas que poseían rascacielos, comandaban ejércitos de empleados y nunca, jamás, tenían que limpiar sus propios errores. «Disculpe», dijo Miguel Salazar, su voz cortando el ambiente silencioso del restaurante como un cuchillo a través de la seda. No necesitaba alzar la voz. 30 años dirigiendo juntas directivas le habían enseñado que el poder susurra, nunca grita. ¿Acabo de escuchar a mi camarera hablando el idioma de los colonizadores en mi presencia? El corazón de Sofía latía con fuerza mientras se agachaba a recoger los fragmentos de cristal, su piel oscura sonrojada por la humillación. Había estado hablando por teléfono con la Universidad de Utrecht, discutiendo su solicitud de posgrado en lingüística, una conversación en neerlandés impecable, porque el oficial de admisiones solo hablaba neerlandés e inglés, y su inglés, aunque perfecto, llevaba trazas de su crianza en el Raval que sabía que jugarían en su contra. «Lo siento, señor», susurró, sin levantar la vista del cristal roto. «Fue una llamada personal. No volverá a pasar». Miguel Salazar se levantó de su silla, sus casi 2 metros de altura, su traje de Armani probablemente valiendo más que todo lo que había en el apartamento de Sofía. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su rostro con el bronceado de islas privadas, no de playas públicas. Era el tipo de hombre al que nadie importante le decía no. ¿Personal? Rió, pero no había humor en ello. ¿En mi restaurante? ¿Durante mi cena? Hizo un gesto hacia sus compañeros de mesa, otros titanes de la industria, cuya riqueza combinada podría comprar países pequeños. ¿Eres una espía? ¿Por eso hablas neerlandés? ¿Planeas vender nuestros secretos comerciales a competidores europeos? Los otros comensales rieron con aprecio. Isabel Fernández, heredera de un imperio farmacéutico, se secó delicadamente los labios con su servilleta. «Miguel, cariño, creo que le das demasiado crédito a la servidumbre. Probablemente solo aprendió algunas frases de un novio europeo. O tal vez planea robar nuestras recetas», añadió Juan Pérez, cuyo fondo de inversión gestionaba miles de millones. «Ya sabes cómo son estas personas, siempre buscando ganar dinero rápido». Las manos de Sofía se detuvieron sobre los fragmentos de cristal. Estas personas. Las palabras la golpearon como un puñetazo, pero las había oído antes, las oiría de nuevo. Las había estado escuchando toda su vida, de maestros que asumían que no sabía leer, de empleadores sorprendidos de que supiera dar cambio, de desconocidos en el metro que cambiaban sus bolsos de lugar cuando ella se sentaba. Pero esta noche era diferente. Esta noche había estado hablando neerlandés, no cualquier neerlandés, sino el neerlandés formal y académico que había aprendido durante su semestre en la Universidad de Leiden, el mismo neerlandés que usaba en su correspondencia con algunas
de las instituciones lingüísticas más prestigiosas de Europa. Había estado discutiendo su tesis sobre el procesamiento cognitivo multilingüe, un tema que la fascinaba más de lo que estas personas podrían entender. El gerente del restaurante, Enrique Dubois, apareció a su lado como una sombra. Su rostro estaba tenso por la ansiedad. Miguel Salazar no era cualquier cliente, era un inversionista en el grupo de restaurantes, un hombre cuya desaprobación podía costarle a Enrique su trabajo. Señorita Torres, dijo Enrique, su acento francés más marcado bajo el estrés. Por favor, venga conmigo. Sofía se levantó lentamente, olvidando los fragmentos de cristal, y siguió a Enrique hacia la cocina. Podía escuchar la conversación retomada detrás de ella, interrumpida por risas que se sentían como agujas contra su piel. En el estrecho pasillo entre el comedor y la cocina, la fachada de cortesía de Enrique se derrumbó. Su rostro estaba rojo de ira y miedo, su compostura habitual reemplazada por un pánico apenas controlado. ¿Estás loca?, siseó, agarrándola del brazo con más fuerza de la necesaria. ¿Sabes quién es ese hombre? Miguel Salazar posee la mitad de Barcelona. Podría cerrar esto con una llamada. Enrique solo estaba... No quiero escucharlo. Estaba casi escupiendo. Este es un establecimiento de 5 estrellas. Nuestros clientes esperan discreción, profesionalismo y, sobre todo, no sentirse como si estuvieran comiendo en un centro de inmigración. Las palabras dolieron porque el propio Enrique era inmigrante. Había llegado de Lyon hace 20 años con nada más que ambición y talento para la hostelería. Pero el éxito le había dado amnesia sobre sus orígenes. Le había enseñado que la única forma de mantenerse en la cima era retirar la escalera detrás de él. «Estás fuera del comedor», continuó, «a la cocina, lavando platos, fregando el suelo, lo que el chef necesite. Y si escucho una palabra más, en cualquier idioma que no sea español, estás despedida. ¿Queda claro?». Sofía asintió, sin confiar en su voz. Había trabajado demasiado para conseguir este trabajo. Había superado a docenas de solicitantes, porque hablaba 4 idiomas con fluidez y podía manejar a la clientela internacional del restaurante. Necesitaba este trabajo, no solo por el dinero, aunque las facturas médicas de su madre se acumulaban, sino por las conexiones, las oportunidades de networking que venían con servir a la élite de Barcelona. Pasó las siguientes 6 horas en la cocina, sus manos enrojecidas por el jabón industrial y el agua hirviendo. Los otros empleados le lanzaban miradas de lástima al principio, luego comenzaron a susurrar entre ellos. Las noticias viajaban rápido en la industria del servicio, y para la hora de cierre, todos sabían que Sofía Torres había sido degradada por hablar idiomas extranjeros frente a los clientes. «No es justo», susurró María, una de las otras camareras, mientras se cambiaban de uniforme. «Hablas mejor francés que Enrique. Y tu italiano es perfecto», añadió Giuseppe, el sumiller. «Mejor que el de muchos italianos que conozco». Pero la justicia no tenía nada que ver con esto, y Sofía lo sabía mejor que nadie. Había aprendido pronto que el mundo no estaba diseñado para personas como ella, joven, negra, brillante, pero sin el apellido o el código postal correcto para abrir puertas. Había luchado por cada oportunidad, cada beca, cada chance de probar que era más que las expectativas de los demás. Mientras caminaba hacia el metro,
A las 2 de la mañana, con los pies doloridos y el uniforme oliendo a lejía y decepción, Sofía se permitió un momento de autocompasión. Pensó en su carta de aceptación al programa de doctorado en lingüística aplicada de la Universidad de Utrecht, aún sin abrir en su mesa de cocina porque no podía permitirse soñar con algo tan fuera de su alcance. Pensó en su propuesta de tesis sobre inteligencia lingüística y adaptabilidad cognitiva, una investigación que podría revolucionar cómo se aborda la educación multilingüe en comunidades desfavorecidas. Pensó en los fríos ojos de Miguel Salazar y la crueldad casual de sus palabras, cómo la había reducido a un estereotipo sin saber nada de su mente, sus sueños, sus capacidades. Pensó en lo fácil que sería rendirse, aceptar que quizás este era el límite para alguien como ella. Pero al llegar a su apartamento en el Raval, subiendo 4 pisos hasta su pequeño piso de una habitación, Sofía tomó una decisión. No se rendiría. No podía. Demasiadas personas dependían de ella. Su madre, su hermano menor aún en el instituto, los chicos de su barrio que necesitaban ver que había otras formas de escapar de la pobreza además del deporte y la música. Sacó su portátil y comenzó a escribir un correo a la doctora Van der Berg en la Universidad de Utrecht. Si iba a ser desechada como una simple camarera, al menos sería una camarera con un doctorado. La mañana siguiente trajo lluvia otoñal a Barcelona, un chispeo gris y persistente que hacía que la ciudad pareciera una película noir. Sofía llegó temprano al Celler de Can Roca, determinada a probar que pertenecía allí, aunque solo fuera temporalmente. Había pasado la noche investigando a Miguel Salazar, aprendiendo todo lo que pudo sobre el hombre que la había humillado. Salazar no era solo rico, era un fenómeno. A los 55 años había construido un imperio empresarial que abarcaba tecnología, bienes raíces y filantropía. Pero lo que más interesó a Sofía fue su trabajo en la fundación. La Fundación Salazar financiaba iniciativas educativas en países en desarrollo, enfocándose en la preservación del lenguaje y el intercambio cultural. La ironía no se le escapó. Estaba arreglando flores en el vestíbulo cuando escuchó voces familiares. A través de las puertas de cristal pudo ver a Miguel Salazar acercándose con otros 2 hombres en trajes caros. Su estómago se contrajo, pero se obligó a enderezarse. Pasara lo que pasara, no se acobardaría. Salazar entró en el restaurante como si fuera el dueño, lo cual, según había aprendido, prácticamente era. Sus ojos recorrieron el vestíbulo y se posaron en ella con reconocimiento y algo más. ¿Sorpresa, tal vez? Tú, dijo, señalándola directamente. La chica neerlandesa de anoche. ¿Señor? Sofía mantuvo su voz firme, profesional. Necesito hablar contigo, en privado. Enrique apareció de la nada, con el rostro pálido. Señor Salazar, la señorita Torres está en la cocina hoy. Tal vez yo podría... No. La voz de Salazar no admitía discusión. Ella, ahora. Se trasladaron a un rincón privado del restaurante, y Sofía se preparó para otra humillación. Pero cuando Salazar habló, su voz era diferente, pensativa, casi desconcertada. Anoche, cuando estabas al teléfono, comenzó, no solo estabas hablando neerlandés, ¿verdad? Sofía parpadeó, confundida. ¿Perdón? ¿Tu acento? ¿Tu pronunciación?
Pasé 2 años en Ámsterdam en mis 20. Hice negocios con la realeza neerlandesa. Aprendí a distinguir entre el neerlandés callejero y el académico. Lo que estabas hablando. Hizo una pausa, estudiando su rostro. Eso era neerlandés de nivel universitario, formal, sofisticado. Sofía sintió su corazón acelerar, pero mantuvo su expresión neutral. No entiendo qué me está preguntando, señor. Te estoy preguntando, dijo Salazar, inclinándose hacia adelante, cómo una camarera en Barcelona aprendió a hablar neerlandés como profesora de lingüística. La pregunta quedó flotando en el aire como un desafío. Sofía podía mentir, desviar, mantener la ficción de que no era más que lo que parecía ser. Pero algo en la expresión de Salazar, curiosidad genuina en lugar de condescendencia, la hizo detenerse. Porque soy profesora de lingüística, dijo en voz baja, o lo seré si puedo terminar mi educación. Salazar se recostó en su silla, sus ojos sin dejar su rostro. Explica. Y lo hizo. Le habló de su licenciatura en lingüística en la Universidad Autónoma de Barcelona, obtenida mientras trabajaba en 3 empleos y cuidaba de su madre enferma. Le habló de su semestre en la Universidad de Leiden, financiado por una beca que había peleado y ganado contra todo pronóstico. Le habló de su aceptación en el programa de doctorado de Utrecht y de la tesis que estaba escribiendo sobre el procesamiento cognitivo multilingüe en poblaciones desfavorecidas. Hablo 6 idiomas con fluidez, dijo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Español, inglés, francés, neerlandés, italiano y portugués. Soy conversacional en otros 3. He publicado 2 artículos en revistas revisadas por pares y mi investigación sobre adaptabilidad lingüística en comunidades inmigrantes ha sido citada por académicos en Harvard y Oxford. Salazar permaneció en silencio por un largo momento, procesando lo que le había contado. Cuando habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. ¿Por qué trabajas como camarera? La pregunta era tan simple, pero estaba cargada de suposiciones sobre mérito y oportunidad, sobre cómo se suponía que funcionaba el mundo frente a cómo realmente lo hacía. Porque las personas brillantes y pobres no tienen las mismas oportunidades que las personas ricas mediocres, dijo Sofía, mirándolo directamente a los ojos. Porque mi investigación no significa nada si no puedo permitirme continuar mi educación. Porque necesito comer mientras cambio el mundo. Algo cambió en la expresión de Salazar, un reconocimiento, tal vez, o un recuerdo de algo que había olvidado sobre el hambre, la ambición y el precio de soñar en grande. Anoche, dijo lentamente, te acusé de ser una espía. Sí, señor. Estaba equivocado. Sí, señor. Fui peor que equivocado. Fui. Parecía luchar con la palabra. Fui prejuicioso. Vi a una joven negra hablando un idioma extranjero e hice suposiciones que no tenían nada que ver con la realidad y todo que ver con mi propia ignorancia. Sofía no dijo nada, sintiendo que él necesitaba resolver esto por sí mismo. Mi fundación, continuó Salazar, financiamos investigaciones lingüísticas en todo el mundo. Creemos que la preservación del lenguaje es clave para la supervivencia cultural, que el multilingüismo es una forma de inteligencia que debe celebrarse, no suprimirse. Rió amargamente. Y sin embargo, cuando lo encontré en la vida real, en un contexto inesperado,
respondí como un estúpido xenófobo. Señor Salazar, no, déjame terminar. Levantó una mano. Construí mi fortuna con la premisa de que el talento está en todas partes, pero la oportunidad no. Mi fundación existe porque creo que las mentes brillantes no deben desperdiciarse por accidentes de nacimiento o geografía. Y, sin embargo, anoche casi desperdicio la tuya porque no pude ver más allá de mis propios prejuicios. Se puso de pie y comenzó a caminar, su energía de repente enfocada e intensa. Tu investigación, dijo, procesamiento cognitivo multilingüe en poblaciones desfavorecidas. Ese es exactamente el tipo de trabajo que mi fundación debería estar apoyando, no solo financiando, sino amplificando, asegurándose de que llegue a las personas que más lo necesitan. Sofía sintió un destello de esperanza, peligroso y brillante. Señor, no estoy segura de entender. Te estoy ofreciendo un puesto, dijo Salazar, girándose para enfrentarla. Directora de Investigación y Desarrollo Lingüístico para la Fundación Salazar. Financiamiento completo para tu doctorado en Utrecht o cualquier otra universidad que elijas. Presupuesto de investigación. Personal. Plataforma para publicar e implementar tus hallazgos. Las palabras golpearon a Sofía como una fuerza física. Se aferró al borde de la mesa para estabilizarse, segura de que había escuchado mal. Reportarías directamente a mí, continuó Salazar, y tu primer proyecto sería desarrollar un programa integral de educación lingüística para comunidades desfavorecidas en Barcelona. Escalarlo desde allí. Señor Salazar, yo no sé qué decir. Di que sí, dijo simplemente. Di que sí, y luego ayúdame a asegurar que lo que pasó anoche no le pase a nadie más. Usa tu brillantez para construir puentes en lugar de muros. Sofía pensó en su madre, luchando con facturas médicas en su apartamento en el Raval. Pensó en su hermano, que tenía la misma mente rápida que ella, pero menos oportunidades para desarrollarla. Pensó en todos los niños de su barrio que hablaban varios idiomas, pero eran considerados deficitarios en lugar de talentosos, castigados por su diversidad lingüística en lugar de celebrados por ella. Pensó en Miguel Salazar, que tenía el poder de cambiar vidas con una sola decisión y que ahora estaba ofreciendo cambiar la suya. Sí, dijo, su voz firme y segura. Sí, lo haré. Salazar sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto de él, y extendió su mano. Mientras se estrechaban la mano, Sofía sintió el peso de la posibilidad asentándose sobre sus hombros como un manto. Hay una condición, dijo Salazar mientras soltaba su mano. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Señor? De ahora en adelante, en cualquier reunión, presentación o aparición pública que hagas como parte de esta fundación, quiero que hagas en el idioma que te resulte más natural. Neerlandés, español, portugués, no me importa. Tus dones lingüísticos no son algo para ocultar, son algo para celebrar. Mientras Sofía salía del cellar de Can Roca por última vez como camarera, pensó en el poder del lenguaje, cómo podía usarse para excluir y disminuir, pero también cómo podía usarse para incluir y elevar. Pensó en la chica del Raval que se había enamorado de las palabras en varios idiomas, y en la mujer en la que se estaba convirtiendo, que usaría esas palabras para cambiar el mundo. Detrás de ella, Miguel Salazar estaba teniendo una conversación muy diferente con Enrique Dubois, una que terminó con el despido inmediato de Enrique
y una nueva política que requería formación en sensibilidad cultural para todo el personal. Porque algunos errores, Salazar había aprendido, eran demasiado importantes para perdonar sin un cambio fundamental. Y en su bolsillo, Sofía llevaba una tarjeta de presentación con su nuevo título, Doctora Sofía Torres, directora de Investigación Lingüística y Construcción de Puentes Culturales, Fundación Salazar. El doctorado aún no era oficial, pero Salazar había insistido en el título de todos modos. Ya lo has ganado con tu experiencia vivida, había dicho. El título es solo un trámite. 6 meses después, Sofía estaría frente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, dando un discurso principal sobre la diversidad lingüística en las políticas educativas. Hablaría en 6 idiomas durante esa presentación, cambiando fluidamente entre ellos para demostrar la flexibilidad cognitiva que crea el multilingüismo. Pero esa mañana, caminando por las calles empapadas de lluvia de Barcelona hacia su nueva vida, Sofía Torres simplemente sonrió y dijo su verdad al universo en el idioma que se sentía más poderoso en ese momento: neerlandés, el idioma de sus sueños académicos, el idioma que casi le había costado todo y finalmente le había dado el mundo. Ik ben klaar voor deze uitdaging, dijo al aire matutino. Estoy lista para este desafío. Y lo estaba.